Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Mariano Galicia, soy enfermera adscrita al Hospital de Ginecología y Obstetricia. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Administración y Gestión de Hospitales y hoy en la asignatura de Liderazgo y Teorías de la Dirección realizaremos un análisis de la película Invictus. Analizaremos los distintos tipos de liderazgo. Yo elegí tres personajes, que en este caso son Nelson Mandela, que es el actor principal de la película, Pinar, que es el capitán del equipo de rugby, y Jason, que es el jefe de seguridad de Nelson Mandela. Son los personajes que yo elegí para realizar el análisis y de los diferentes tipos de liderazgo. El primer personaje que voy a analizar es Nelson Mandela. Para mí Nelson Mandela tiene un liderazgo transformacional, porque él con su actitud, con su carisma, con su forma de ver la vida, logró que se transformara toda una nación. Cuando él salió de la cárcel y lo eligieron como presidente, algo que me quedó muy grabado es que él decía que él tenía que agradar y convencer a las personas que no lo habían elegido, y él lo haría con su ejemplo. Él utilizó y se apoyó con los jugadores del equipo de rugby, que si bien sabemos el deporte es algo que une a familias, que une comunidades y que se pueden lograr grandes cambios en base a un deporte. Otro tipo de liderazgo que yo observé en Nelson Mandela es el liderazgo democrático. Él, a pesar de que era el presidente y que en todas las naciones se ve como la máxima autoridad y se cree que muchas veces se va a hacer lo que la máxima autoridad dice, él siempre tomó en cuenta las opiniones de los demás. Él no imponía su autoridad, él se basaba siempre en los análisis que hacía todo su equipo. Recuerdo que en la película, cuando él llegó a ser presidente, todos los trabajadores que estaban en el periodo anterior, del anterior mandato, ellos pensaban que Nelson Mandela iba a llegar y los iba a despedir. De hecho, ya ellos se encontraban ya con sus cosas empacadas. Entonces, cuando Nelson Mandela llegó y lo observó que ellos ya estaban decididos a irse, los reunió de manera inmediata, ni siquiera hubo una convocatoria, hubo un horario. Eso fue algo espontáneo que salió de él y les comentó que ellos podían quedarse siempre y cuando se adecuaran a la nueva forma de trabajo. Entonces eso es algo que muestra la nobleza de Nelson Mandela, que a pesar de que un gobierno se tiene que basar en un liderazgo democrático, él pudo transformar eso. Entonces hizo que todo su equipo se adaptara al nuevo cambio, al nuevo gobierno, a las nuevas ideas que él traía y siempre tomó en cuenta todo ese equipo. También pude observar que él tomaba mucho en cuenta a su asistente, que en sí él no la veía como asistente. Ellos en la película se veían como una familia, se veían como amigos, compañeros, no se veía como un jefe y un subordinado. Al contrario, ellos eran un equipo muy unido, se preocupaban unos por otros y de ese modo se obtuvieron el objetivo principal, que era la unión de los habitantes de Sudáfrica. Entonces creo que sí, en sí sí es un líder democrático, pero que también fue transformacional y siempre el objetivo fue claro, que todas las opiniones de todo el equipo fueran tomadas en cuenta. Nelson Mandela también es un líder carismático. Él utilizó un deporte para inspirar a toda una nación y transformar la mentalidad de las personas. Si bien sabemos que durante el apartheid había discriminación racial y se creía que los habitantes de piel blanca tenían más derechos, tenían más privilegios, entonces lo que buscaba Nelson Mandela era terminar con esa discriminación racial. Él lo logró a partir de un deporte. Él, cuando decidió que quería un cambio, él se entrevistó directamente con el equipo de rugby y le comentó la idea que él tenía, que él quería que se trabajara en equipo, que se mostrara el liderazgo que él tenía como capitán. Entonces él le comentó que
cómo lograría hacer la unión. Entonces, Francesco, que en este caso es el capitán, le comentó que él lo haría con su ejemplo, pero no solo con su ejemplo, él se apoyaría de todos los integrantes del equipo y trataría de cambiar su perspectiva del deporte. No solamente sería un juego más, ellos buscaban transformar la mentalidad de toda una nación. Otro personaje que voy a analizar es Francesco Pinar. Él es el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica. Entonces, él se me hace un personaje muy importante en la película porque después de que Nelson Mandela lo llama para tener una reunión y platicar sobre la situación en que se encuentra el equipo, él va con los demás integrantes del equipo de rugby y les habla sobre las intenciones que tiene el presidente. Les comenta que tienen que dar el máximo, pero dar el máximo no solo para ganar un partido, ni llegar a ser los campeones. Él les dice que tienen que cambiar su forma de pensar, que tienen que olvidar lo pasado, que, que tienen que ayudar a toda una nación. Él los motiva a que no solamente son jugadores de un equipo de rugby, él los lleva, de hecho los lleva a una comunidad en Sudáfrica y los pone a jugar con los niños. Entonces esto hace que ellos se comprometan más con la comunidad, que no solo lo hagan por jugar o por un pago. Entonces creo que Pinar es un líder situacional porque se adaptó al momento en que se encontraba la nación de Sudáfrica y los motivó con su ejemplo para que todo su equipo diera el máximo. Y no solo, como ya lo comenté, no solo para ganar un partido de rugby, al contrario, ellos tenían que ser un ejemplo de que se puede trabajar en equipo y lograr el objetivo que en este caso sería ganar el campeonato, pero para toda una nación sería que todos fueran iguales y que se terminara el racismo en Sudáfrica. Entonces, Francesco también es un líder transformacional porque inspiró a su equipo a superar límites y no solo se ganaron partidos, se ganó y se logró obtener la igualdad de todos los habitantes de Sudáfrica y el campeonato representó la reconciliación de todos los habitantes de Sudáfrica, que esto es lo que buscaba el presidente Nelson Mandela desde que él salió. El objetivo era claro, lograr la unión apoyándose del equipo de rugby para que todos los habitantes de Sudáfrica vivieran en unión, que era lo que él buscaba. Francesco también es un líder carismático porque él influyó mucho en sus compañeros mediante a su actitud para que ellos lograran el triunfo en equipo, pero algo también muy importante que mencionó el por qué él es carismático es porque cuando llegaron a la final, él llevó los boletos para los integrantes de su familia, pero en esos boletos también estaba incluida la señora que le ayudaba a su mamá en los quehaceres domésticos. Entonces este gesto a mí se me hizo muy bonito, en donde se muestran todos los valores que él tiene, el cómo él es inclusivo con personas que algunos los pudieran ver como subordinados. Él tomó en cuenta a la señora que les ayudaba porque él la veía como parte de su familia. Entonces también otro gesto muy bonito que tuvo Nelson Mandela con todos los integrantes del equipo es que él se aprendió los nombres de cada uno y les fue a desear suerte personalmente. Entonces creo que ellos tienen eso en común, que son líderes carismáticos y que muchas veces para las personas es importante que te tomen en cuenta, que te hagan sentir importante. Entonces, creo que esa acción, repercutió mucho en los integrantes del equipo para que lograran el objetivo de ganar el campeonato de rugby. Otro personaje que voy a analizar es Jason, que él es el jefe de seguridad de Nelson Mandela. Él es un líder burocrático porque se basa en reglas que están establecidas. Si bien es cierto que como jefe de seguridad
mandatario muy importante, que en este caso es el presidente de Sudáfrica, se deben de seguir reglas ya establecidas, pero también es importante ser un poco transformacional porque no siempre se puede llevar todo al pie de la letra. En este caso, cuando él llega como nuevo jefe, los antiguos integrantes del equipo de seguridad ya pensaban que Nelson Mandela los iba a correr, pero como era gente muy capacitada, entonces deciden que ellos deben de ser miembros de parte del equipo de seguridad porque pues tienen los conocimientos, tienen la experiencia y esto va a ayudar a que Nelson Mandela tenga un gran equipo de seguridad. Entonces él al principio se muestra muy rudo, sin querer aceptarlos, pero cuando se da cuenta que los conocimientos que ellos tienen van a ayudar a que funcione mejor el equipo, él también muestra parte de liderazgo transformacional. Entonces, en él observó estos dos tipos de liderazgo. También en Jason se observa que es un líder adaptativo porque aprende a trabajar en equipo en pro de la seguridad de Nelson Mandela, como ya lo comenté anteriormente. Él se adaptó a algunas de las formas que ellos ya venían trabajando y que habían funcionado con los anteriores presidentes de Sudáfrica. Esto ayudó a que hubiera una buena coordinación con los conocimientos que ellos ya tenían y con lo nuevo que traía Jason. Se pudo trabajar en equipo y el presidente Nelson Mandela siempre estuvo bien resguardado durante su mandato y durante la estancia en los equipos de rugby, que era lo que para ellos más prioridad tenía, que el presidente se encontrara seguro, y lo lograron adaptándose a las diferentes formas de trabajo. Para mí el personaje que más llamó mi atención en esta película fue Francesco Pinar, el capitán del equipo de rugby, que si bien Nelson Mandela fue el de la idea de que con el equipo de rugby y que ganando el campeonato, la unión de los habitantes de Sudáfrica se hiciera más fuerte. Pinar es el personaje para mí más importante porque a pesar de que Nelson Mandela le dio las ideas y le preguntó que cómo haría para que su equipo lograra el campeonato, pues él utilizó todas sus, sus cualidades y su ejemplo para motivar a todos los integrantes del equipo y ganaran el campeonato. Entonces, él hizo todo lo posible para que los, los integrantes del equipo cambiaran su forma de pensar, que no solo vieran el deporte como pues un juego más, no, al contrario, él hizo que ellos cambiaran su perspectiva de los habitantes. Como lo comenté anteriormente, él los llevó a que jugaran con los niños de una comunidad de recursos muy bajos. Entonces esto hizo un clic en la mentalidad de ellos y se comprometieron aún más. Trabajaron muy duro, entrenaron y estuvieron muy comprometidos para lograr el campeonato. Entonces creo que Francesco fue el personaje más importante para lograr el objetivo de Nelson Mandela. Él no lo vio como una imposición del presidente, al contrario, él se sintió halagado porque cuando el presidente lo llamó y le dijo que quería una entrevista con él decía, ¿y como para qué me quiere entrevistar el presidente? Entonces cuando Nelson Mandela le comentó sus ideas, él se sintió hasta afortunado en ser el capitán y estuvo analizando, estuvo pensando qué es lo que había llevado a Nelson Mandela para decidir que con el deporte la nación se podría unir. Entonces, él se tomó muy en serio el encargo que le dio el presidente y logró el objetivo, que el objetivo pues era ganar el campeonato y así los habitantes se sintieran muy orgullosos y felices y hubiera unión, que en sí lo que el presidente Nelson Mandela siempre quiso fue la unión. Entonces, para mí, el personaje más importante de la película y con el tipo de liderazgo situacional fue Francesco. Bueno, y termino este análisis con esta frase que me gustó mucho,
que dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchas gracias.